Saludos Puerto Rico, buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y a las 5:15 de la tarde, 5:04 de la tarde, estamos en ¿Qué Palo es Noticia? Hoy miércoles 12 de enero del 2022 con Brenda Reyes Tomasini. Vamos a hacer análisis de lo que está pasando en el mundo de la estrategia de comunicación y la comunicación estratégica. Importante en un momento en que, según lo que vamos a discutir, está el tema de la corrupción. Lo que pasa en Estados Unidos cuando se activa un reportaje que habla sobre la corrupción en Puerto Rico, que adelantamos esta mañana, que tiene un contexto que no se dio en el último reportaje que salió sobre corrupción en Ohio, sobre la corrupción en Puerto Rico. Vamos a hablar también de lo que para los medios de comunicación, pero sobre todo para las comunicadoras como Brenda y en este caso esta que les habla, es importante establecer y que ustedes tengan claro cómo las redes sociales se llenan de desinformación por aquellos que quieren a propósito desinformar, los llamados troles, esos que están ahí en el mundo del muro, de Twitter, de Facebook, de diferentes otras redes sociales que tiene que ver con la comunicación directa y que a propósito engañan y traen información que no es correcta, pero también intervienen en las conversaciones con un punto de vista particular y lo hacen a propósito a base de una estrategia. Vamos a revivir para esto lo que fue una importante investigación durante todo el proceso del verano del 19, y es que a través del Telegram chat se pudo establecer, a través, valga la redundancia, de una corporación que se dedica al análisis de investigación forense de las redes sociales, del mundo digital, lo que fue la manipulación del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares activando esos troles. Importante que traigamos ese contexto. Pero antes, como siempre, vayamos a bonitasradio.net si les parece. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer a través de su ATH móvil, Fundación Periodismo 21. También la Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos en Bonita Radio en Instagram, Bonita Radio, Bonita-Radio en Twitter, hablando de las redes sociales y la desinformación. Nosotros informamos. También pueden ir a YouTube, iVoox, iTunes y Spotify. Siempre están los programas tipo podcast. Llamen a Ray Cruz, locutor, entrevístenlo, dice Mayra García. ¿Te acuerdas de Ray Cruz? Ave María. Activar las huestes desinformativas, dice Luis Burgos. También recuerden que siempre estamos auspiciados por Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa Manuel Seno Gandía y Juana Díaz Coop. Vamos primero a darle la bienvenida a la amiga, colega comunicadora que la tenemos por teléfono, Brenda Reyes Tomasini. Brenda, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Enid, y a todos bonitos y bonitas. Les deseo muy buenas y que estén ya en su prontito. Mira, yo quisiera que lo primero que trajéramos fuera el video que va a provocar una primera discusión y análisis sobre lo que hacen los medios de comunicación en Estados Unidos con relación a la corrupción de Puerto Rico. Para establecer claramente el contexto, esto es un video que se produce o se reproduce el pasado domingo en una estación local de Ohio. Y es una entrevista y una información que se traen con elementos de Puerto Rico. La periodista obviamente vino a Puerto Rico, entrevistó al director del FBI, entonces Rafael Riviere, e hizo un recuento de lo que según el jefe del FBI es un problema cultural de la manera de hacer negocios en Puerto Rico a través de la corrupción. Traen elementos de
investigaciones que se dieron con relación a la corrupción policíaca, hablan de la corrupción pública, pero es interesante que cuando hablan de la corrupción pública traen el caso de Julia Kelleher y no establecen apropiadamente quién es Julia Kelleher en el entramado político gubernamental de Puerto Rico. Yo quisiera que vayamos primero al video, Brenda, y después venimos con nuestro análisis y cuál es tu posición y análisis con relación a ese video, lo que significa para el gobierno de Puerto Rico, pero además con relación a lo que puede ser un elemento crítico, y es la información como se produce y se traduce en ese reportaje sobre la realidad de la corrupción en Puerto Rico. Vayamos al reportaje y volvemos. Claro. Welcome to Full Measure. I'm Cheryl Allison. It's been a point of controversy and contention for years. A place that's gotten some of the most U.S. taxpayer money in history for causes like hurricane relief and rebuilding its electric grid is also known as one of the most corrupt when it comes to how it spends all that cash. Today we dig deep into Puerto Rico's unique history of corruption with the federal agents assigned to tackle it. This is an FBI SWAT team practicing hostage rescue strategies. FBI, give them warrant for your arrest and search warrant for the residents. Come out. In the mountains above San Juan on the island of Puerto Rico. Puerto Rico isn't just known for its idyllic landscapes and disastrous hurricanes. It's infamous for its reputation as one of the most corrupt places on the planet. FBI, we have a warrant for your arrest. FBI agents here are kept busy working cases where violence and crime frequently linked to public officials and political figures. One need look far to find recent Puerto Rican officials allegedly running cons involving huge amounts of your tax dollars, starting with the response to Hurricane Maria in 2017. The FBI arrested Puerto Rico's education secretary and 5 others in an alleged scheme to funnel millions in relief funds to certain contractors, which they denied. Also arrested, a Federal Emergency Management Agency official accused in a $1.8 billion bribery scheme. She denies it. A colleague pleaded guilty. Puerto Rico's last governor, Wanda Vasquez, was among officials accused of mismanaging earthquake relief supplies. Arrested in other recent corruption probes, a group of 8, including a Puerto Rico senator and 2 members of the Puerto Rico House of Representatives, all say they're innocent. It doesn't have to be only hurricane relief money. It happens now with the pandemic relief money. Every time that the government wants to get money fast to people, it's like the processes are not set in place. We don't take the time to set those processes in place, and I think that creates opportunities. Rafael Riviere says corruption is a well-known way of life in Puerto Rico. We like to do more like real-life scenarios. I spoke with him shortly before he retired as FBI Special Agent in charge of the San Juan Field Office. We were a colony from Spain, and then even when the United States came in, the way Puerto Rico was looked at was like, the position in the Caribbean, kind of like how it could help the United States. But it's not incorporated in the same way that a different state would be. You were born in Puerto Rico? Yes, I was. So growing up here, people, I don't think we saw it as corruption. Mm-hmm. It was just a way of doing business, honestly, and that's part of the problem. Because it's kind of the culture. And when we look at the elected officials, well, they should know better. But when we look at somebody that might work in a particular department of the government, that they might facilitate a permit, I'm like, well, this is the way we do it. This person always brings me baskets of flowers or whatever, and of course I put him at the front of the line. Or he gives me this money on the side, so I speed up the process. But what's wrong with that? And we're trying to change that. Puerto Rico has earned its notoriety with some of the FBI's biggest cases of public officials and police on the tape. Felix Alvarado was a top FBI agent over public corruption. We've had, in 2001, for example, we have Operation Honor Perdido. It's called Lost Honor.
in Spanish. Operation Lost Honor resulted in the arrest of dozens of police. At trial, jurors were shown video of a Puerto Rico police evidence technician advising an undercover agent to murder a deadbeat dealer. Then we had Operation Dark Justice, where we had a group of police officers, about 11 police officers, 6 former police officers that were arrested for kidnapping and other crimes. But even those cases were soon eclipsed by another. The biggest police corruption case in FBI history happened right here in Puerto Rico in 2010, Operation Guard Shack. Hundreds of agents were flown into the island to take down a staggering number of law enforcement officials. We had Operation Guard Shack, which is very well known by now, where police officers were escorting what they thought was drug dealers making transactions. Either they were participating as sort of bodyguards, or just helping them out transport drugs from one point to another. We found out one of them was selling like crack cocaine or distributing it, and we asked him through our sources to purchase a certain amount, it was like 1,000 caps or something. And this guy came, uniform, in the police motorcycle, and opened the what they call it, the trunk or whatever, and pulls them out like nothing. And then in the middle of a parking lot in a shopping center. And a part of me is like, I'm kind of freaking out here, to tell you the truth. And he was kind of like, hey, yeah, here you go, this is what you're asking for. And he was fully uniformed. What does that tell you? Probably he didn't see any risk. Hey, this is what we do, it's normal, people do it, you know. Another police evidence officer got caught on tape bringing along her young child while she was selling confiscated weapons on the black market. So one of the sources she was working with agreed to purchase a couple of weapons, and she shows up and gets in the car with him, and she has her child on her lap, and she's pulling these weapons with this bag, and you know we have a camera in the car, of course, so we see the kid watching her passing guns to him, a couple of guns, and it was like normal, like again, no shock value, and this is what I do. In all, 500 FBI employees and 50 SWAT teams were brought to Puerto Rico to make more than 130 arrests. That was 2010. To this day, Operation Guard Shack remains the FBI's largest one-day takedown and the biggest corruption case in its history. Today, the FBI SWAT team is always on standby, and under Rivieri's tenure, a third team was added under the heading of public corruption. Several dozen agents are split into 3 squads, targeting crooked elected officials, police and correctional officers, and judicial corruption. Rivieri says the FBI enjoys a special confidence among the locals, and that despite Puerto Rico's reputation and history, there are plenty of honest people doing the right thing. You know, just because we arrested 10 cops, that doesn't mean the police of Puerto Rico is a problem. They have 10 cops that were a problem. I feel like our mission here might look different if you compare it to the other offices, but this is what we do. We have a little more exposure, but people expect a lot of us. And they know that when there's a case or there's a situation or corruption issue, that the FBI is involved, people have a lot of trust in us here, which is great. It makes our job easier. By the way, just before Christmas, Puerto Rico's former Education Secretary, Kelleher, who was getting a $250,000 a year salary, was sentenced to 6 months in prison on 2 corruption charges. Head on Full Measure. Find out what happened in one state. El comentario inicial que yo tengo con relación a este reportaje, Manzano Nieves Gavito y otros de ustedes han comentado, y voy a partir desde ahí. Me parece que definitivamente es propaganda para el FBI. Es propaganda que hace el FBI para ellos mismos, para establecer que hacen algo en Puerto Rico y que está su trabajo justificado aquí, por un lado, porque tienen que tener el dato de que ese operativo de la policía que habla, el famoso operativo de se perdió el honor, me acuerdo que tuvo una conferencia de prensa increíble de parte de Rosamilia Rodríguez, fue en el 2015. Por un lado eso. Por otro lado, el
el planteamiento de que da hasta cierto punto risa histórico que está trayendo el entonces jefe del FBI, Rafael Riviere, que dice que Puerto Rico era una colonia de España, y cuando habla de Estados Unidos no lo trata como una colonia. Entonces, todo esto es parte de lo que ideológicamente está desarrollado a través de una fuente del FBI, que puede ser el mismo Riviere. Si es en Estados Unidos, puede ser definitivamente algún estratega de comunicación desde el punto de vista de esa agencia, para atraer un tema y empezar otra vez a hablar del asunto de la corrupción en Puerto Rico, en un momento donde sabemos que el partido de gobierno tiene incluso 4 personas, 5 personas pagadas con la chequera del pueblo de Puerto Rico, tratando de, según ellos, cabildear por la estadidad. Y por otro lado, es esa insistencia desde el periodismo, en el caso de la periodista que está levantando esta información, de no contextualizar correctamente lo que a mí me parece que es fundamental establecer. Julia Keller no es puertorriqueña. En Puerto Rico, el gobierno que se ha desarrollado desde la mirada del Partido Nuevo Progresista no solamente es pagarle $250,000 a una secretaria de Educación, es traerla desde Estados Unidos, que Manuel Sidre quería pagarle más, hasta $400,000, y estaba dispuesto a buscar el dinero para pagarle. Y definitivamente no decirlo me parece que es no establecer el contexto correcto. Fíjense que habla de las 2 funcionarias de FEMA, pero en ningún momento dice funcionarias que son del gobierno de Estados Unidos, de FEMA, Estados Unidos. Así que, sin decirlo, me parece que deja fuera lo más importante en términos de quiénes son los protagonistas de esa corrupción, por lo menos de esos últimos casos, entre lo que hicieron las funcionarias de FEMA que vinieron de Estados Unidos, que han estado tan cerca del poder en Estados Unidos, como en el caso de una de ellas fue la secretaria o asesora de seguridad nacional del presidente Barack Obama, entre otras cosas. Pero yo quisiera escuchar lo que tú tienes que decir, Brenda, sobre los diferentes elementos de este reportaje, sobre todo desde el punto de vista de la construcción, el desarrollo, su producción y lo que significa para la estrategia de comunicación que pueda estar siguiendo el gobierno de Puerto Rico en este momento con relación a la imagen de Puerto Rico frente a lo que supuestamente quiere este gobierno, que es la estadidad. Pues miren, vamos a ir por partes. Me gustaría empezar un poco definiendo por qué se da la corrupción. La corrupción se da cuando hay 2 aspectos importantes pasando, que son oportunidad y motivación, y es la motivación para cometer estos actos de corrupción. La oportunidad existe siempre que el empleado funcionario público tiene un control o un monopolio sobre acceso a algún tipo de transacción gubernamental. Ejemplo, Ángel Pérez, alcalde. Te estamos perdiendo. Estamos perdiendo la señal, Brenda. ¿Me escucha? Ahora más o menos. Mira, lo que es que quisiera empezar con qué es la corrupción, por qué tenemos corrupción. Entonces, la corrupción la definimos cuando tenemos 2 aspectos bien importantes, que son la oportunidad y tenemos un aspecto de motivación. Este aspecto de motivación puede ser porque la persona tiene un control total y absoluto sobre algún tipo de función gubernamental, sea un otorgamiento de un contrato, o podría ser cuando la persona tiene acceso a información privilegiada, que entonces en este caso llevaría a un beneficio que sea la otorgación de un contrato, ¿no?
Aparte de eso, pues ya desde el punto de vista de lo que viene siendo comunicación, ese tipo de reportaje hace mucho más daño a lo que tenemos en Puerto Rico como imagen del país. El país, sabemos que este gobernador específicamente recientemente insistió en una cantidad de una inversión millonaria de dinero para hacer una despedida de año que fue cortada por las televisoras en Estados Unidos en la transmisión. Él habló de la cantidad de dinero que eso traería al país, pero ciertamente todo esfuerzo de comunicación masiva que pueda hacer el gobierno de Puerto Rico se desluce cuando tenemos este tipo de reportaje que ahonda sobre un mal social y un mal que está muy sembrado en nuestras estructuras sociales y políticas, como viene siendo la corrupción. Entonces, el reportaje abona a la otredad, a cómo se percibe la otredad, cómo se percibe lo que sucede en Puerto Rico. ¿Te perdí o terminaste? Terminé. Okay. Bueno, yo creo que cuando tú estableces el asunto de la corrupción y cómo se da y dónde se da, hay unos comentarios que quisiera compartir que están haciendo nuestros internautas y voy a empezar con Yadira. Comienza diciendo que es uno de los lugares a donde van los taxpayers dollars, lo que enardece a los gringos. Eso es un contexto que si usted va a hablar de lo que está pasando en Puerto Rico, sobre todo esa relación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, no la quiere llamar colonia el director del FBI, es importante traerlo, porque definitivamente usted no está estableciendo el contexto en que se da la corrupción, que usted no puede sacar a Estados Unidos del panorama. Usted tiene que traer la participación de esa mentalidad colonial desde la posición de Estados Unidos para poder entonces contextualizar dónde y cómo es que está ocurriendo la corrupción en Puerto Rico. Porque no decir que en efecto, o traerlo como que de ahí es que esa relación comercial con Puerto Rico, de Estados Unidos con Puerto Rico, donde, como dice Yadira, a donde van el dinero de los contribuyentes, hay una tensión que hay que contextualizar, porque si no la contextualiza es como si la gente creyera que aquí nacen los corruptos cuando salen del hospital. Y sobre todo, el asunto de que la visión se ausculta la corrupción desde un solo punto de vista, como es una agencia de gobierno que tiene que hacer el trabajo de Estados Unidos, no de Puerto Rico, que tiene que hacer el trabajo para detectar la corrupción. Y a mí me parece que esas son las ausencias de un reportaje que si usted lo va a traer a Estados Unidos, donde no solamente hay una diáspora puertorriqueña activa, yo me entero de la publicación, porque hay una persona en la diáspora que lo ve, lo graba y está totalmente indignada por lo que allí se está diciendo sin contexto. Fíjate que aquí nadie está negando la corrupción que ha habido en Puerto Rico, Brenda. Lo que se cuestiona sí, mira, el reportaje Carmen, que no está contextualizado. Sí, yo te diría que ciertamente la condición colonial de Puerto Rico es muy importante en la discusión del tema de la corrupción. Para mí es central. Tiene un tema central, el asunto colonial. Y a mí a veces me parece un poco visible el hecho que hablemos de corrupción, entonces hablemos de corrupción, no hablemos de la corrupción que también se da en la esfera federal, que como tú bien señalaste en este reportaje, se menciona una funcionaria de FEMA que fue convicta por un caso
y no se menciona cuál fue el rol de esta persona, y de dónde vino esta persona y cómo fue que esta persona llegó a Puerto Rico. Simple y llanamente se le asocia con Puerto Rico por el asunto que eran fondos destinados a la recuperación del huracán María, y el hecho que Julia Kelleher no es puertorriqueña. Julia Kelleher es una corrupta importada. Eso fue Julia Kelleher, una corrupta importada. Nosotros tenemos ciertamente un problema de unas estructuras de gobernanza muy pobres, donde no hemos podido desarrollar esas capacidades para detectar corrupción en niveles muy bajos, y por ejemplo, habría que relacionar esta historia. La periodista falla en contextualizar. No contextualiza quién es Julia Kelleher, no contextualiza quién es Aisha Tribe, pero tampoco contextualiza la situación de la baja paga de la policía de Puerto Rico. La baja, por eso te digo que es un asunto de una oportunidad de estar en un momento dado con acceso a un poder y una motivación. Bueno, pues ¿cuál es la motivación? Ellos tienen una oportunidad, tienen acceso a armas, tienen acceso a hacer incautaciones, pero ¿cuál es la motivación? Que en Puerto Rico no se les paga lo suficiente a los policías. Entonces, este tipo de historia bien trabajada, contextualizada, puede abonar a entender el problema más que a señalarlo, porque cuando tú lo señalas, tú lo llevas hacia el eje de la opinión pública negativa, pero cuando tú trabajas con este reportaje como hacia la búsqueda de soluciones o exposición del problema de una forma comprensiva, tú abonas al entendimiento del problema y puedes ofrecer posibles soluciones, pero para mí es propaganda de la fuerte. Mira, yo quiero decir, y haciendo justicia y haciendo honor al asunto del contexto que siempre queremos traer, que es importante para entender cómo es que este reportaje sale ahora. Rafael Riviere se fue en julio del 2021 como jefe del FBI. Y no hacía 3-4 meses que había hecho esa entrevista en Puerto Rico con esa presentadora, con esa periodista, con esa producción que vinieron a Puerto Rico. Fíjense cómo incluso el grupo de SWAT del FBI lleva a esta producción de periodistas a un campo donde ellos hacen sus intervenciones simuladas, porque todo eso que ven ahí no es un operativo en sitio, como dicen. No, es un adiestramiento, un esfuerzo de taller de trabajo con agentes del FBI y un equipo especializado como es SWAT, que dicho sea de paso, lo sabe la periodista de Ohio. Yo nunca he visto que el FBI en Puerto Rico le haya dicho a un periodista: te vamos a llevar para que hagas esto. Nunca. Claro. Y cubrí muchos años el Tribunal Federal y las agencias de las autoridades de Estados Unidos en Puerto Rico. Pero por otro lado es importante establecer por qué ahora. ¿Por qué sale ahora ese reportaje? Si Rafael Riviere se fue. Porque él es el segundo en mando del Departamento de Seguridad Pública. Claro. Y eso hay que también decirlo. Y qué interesante que vamos a hablar ahora de un tema súper importante que yo quiero solamente establecer el contexto para que empecemos a dialogar, Brenda. De un tema que tiene que ver con los famosos troles y los trolls que se activan y que vimos claramente una activación de ellos en la administración gubernamental de Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, uno renunciante y otra sucesoral, porque el tema que acabamos de dejar comparte un hilo conductor, y es que en el momento en que empezaron a desarrollarse todas las campañas de comunicación del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, no lo habíamos estudiado hasta después, en el 2019, pero sabíamos que había una estructura creada
desde el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y las agencias de publicidad, sobre todo la principal, que dirigía Edwin Miranda, que tenían una estructura de troles que incluían a oficiales del gobierno de Puerto Rico, en este caso, oficiales de prensa. Ese hilo conductor entre este tema que acabamos de dejar y el que vamos a entrar es que la que es hoy asesora de comunicación por contrato del Departamento de Seguridad Pública, Mariana Cobian, quien fuera la oficial de comunicaciones primero en Justicia con Wanda Vázquez Garcet y más tarde en la Fortaleza, era precisamente una de las personas que se identificó como con una cuenta que mantenía un carácter de troll en todas las comunicaciones que habían a través de el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y que se estudiaron a tal punto que se pudieron identificar 51 cuentas, que algunas de ellas eran dirigidas por oficiales del gobierno de Puerto Rico. Oficiales de comunicaciones. Y yo creo que ahora, en este momento, en que vemos a un gobierno tratando de salir de aquello que lo ha identificado desde el 2 de enero que llegaron al poder desde el Ejecutivo. Pocos planes, ningún plan, desaciertos en comunicación. Estamos viendo otra vez activados a esos troles. Yo quisiera ir, Brenda, a la experiencia que tú has tenido, sobre todo a las experiencias que incluso te han llegado personales, cuando has hecho algún comentario y cómo tú estás mirando esa posibilidad de que en efecto nosotros estemos ante un gobierno bien parecido desde el punto de vista de la comunicación y de el análisis de las cuentas al que vivimos con Edwin Miranda y su agencia de publicidad, COI, y la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Sí, Carmen, mira, yo voy a empezar. A mí siempre me gusta, yo soy bien metódica, como quizás un poco profesora universitaria, empezar a explicar para el que no entiende el alcance del término troll, porque se habla mucho del término troll, claro. Generalmente. Mira, un troll es una persona que de una manera muy polémica quiere generar conflicto en las redes sociales a través de unos debates políticos, en este caso, debates ideológicos muchas veces, utilizan los insultos, utilizan mensajes ofensivos, se meten en las redes sociales, en los foros de los periódicos, cuando usted lee los comentarios de las noticias, cualquier cosa que pueda ofrecer un soporte online, ahí usted siempre va a encontrar un troll. Un troll pues, está adoptando una identidad falsa, que es la que le permite cambiar por su respeto y por sus anchas en las redes sociales. Ellos muchas veces no conocen a sus víctimas de forma directa, pero otras veces pueden conocerlas de forma directa. Y entonces, pues, ¿qué pasó durante la administración de Ricardo Rosselló Nevares? Durante la administración de Ricardo Rosselló Nevares, la agencia de publicidad COI, como ustedes saben, trajo la práctica del troll para sembrar y diseminar información que no era cierta, avanzar su postura ideológica, en este caso a favor de la estadidad, desprestigiar figuras públicas, desprestigiar periodistas. Uh-huh. Y les comento eso porque esta fue la administración donde más troles vimos que se dedicó una división completa de la agencia de publicidad a tener un ejército de troles pululando por las redes sociales en Puerto Rico, sembrando la desinformación, como bien les indiqué, y sembrando todo tipo de comentarios incongruente, carente de sentido, uno sumamente agresivo, o sea, era tanto lo que estaba pasando. Entonces luego llega el chat de Telegram, y en el chat de Telegram pudimos constatar cómo funcionaba ese ejército de troles que mancillaba reputaciones. Brenda, yo te voy a interrumpir un momento, porque yo quisiera
antes de que tú prosigas al momento en que estamos hoy, que diéramos ese contexto del Telegram chat. Recordemos que el Telegram chat, que fueron, yo tengo 2 tomos, fueron 800 y pico de páginas, donde se pudo establecer que había toda una estrategia en esa conversación de activar a esos personajes conocidos como troll, para que hicieran el trabajo de inundar las redes, no solamente de desinformación, como tú dices, de también dañar reputaciones, enviar información falsa, cuestionar y desacreditar o intentar desacreditar la vida de los protagonistas de la noticia, desde funcionarios públicos, obviamente que no fueran del partido del poder, funcionarios electos también que no fueran del partido en el poder, y así mantener un sistema de caos mediático que pudiera también plantearse como el entretenimiento que postula ese tipo de propuesta gubernamental y de partido político para seguir insistiendo en la desinformación, la demagogia y la propaganda. Las imágenes están ahí. Y lo más importante para mí de esta discusión es que nosotros podemos decir que en el 2019 se publicó un estudio que hiciera DFR Lab, que es una organización que desde el 2016 está haciendo investigaciones forenses digitales, que es la que trae la información de las 51 cuentas y cómo podían relacionarlas incluso, y yo voy a hablar solamente de 2 personas que me consta que se encontraron en ese universo de cuentas como que eran oficiales del gobierno de Puerto Rico. Una es Mariana Cobian y la otra, la exdirectora de la Oficina de Comunicaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Eso es una realidad que está investigada por un grupo especializado que tomó no solamente el Telegram chat como ejemplo, sino que tiene una publicación de esa investigación en una revista conocida como Medium. Para todo el que la quiera ver, eso está ahí. Así que ese es el contexto de lo que pasó antes, que nos trae hoy, y por ahí está la amiga y comunicadora Carmen Serrano, que lo sabe, porque ustedes saben que en un momento dado, Carmen Yulín Cruz fue víctima de mucho de eso, las personas que estuvieron a su alrededor en el municipio de San Juan, y eso es público porque está en el Telegram chat. Ahí están las informaciones. Dicho eso, yo soy honesta, manejo el Twitter de Bonitas Radio, entre Rodrigo y yo, veo insistentemente a los troles, nos han caído en una que otra ocasión, pero yo sé, por ejemplo, que Brenda como comunicadora, tú estás más tiempo que yo, digamos, y sé que en este momento estás observando, que tienes una experiencia específica, de que ha vuelto el grupo, o por lo menos es más claro en el 2022 que quizás, o en el 2021, en la última época, que lo que fue después del Telegram chat, yo diría que es que se trataron de enfriar, pero parecería que han vuelto. Sí, parecería que han vuelto. Mira, los años previo al Telegram chat, ¿no? Este gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, como bien yo estaba explicando, fue la primera vez que vimos que los troles se convirtieron como en una pequeña agencia de publicidad de troles. Era un fenómeno sumamente organizado, se le estaban destinando recursos económicos, se estaba pagando con el dinero del gobierno de Puerto Rico una campaña de desacreditación, de odio, de homofobia, como bien tú comentaste, y sé que estaba por ahí la colega Carmen Serrano escuchando, porque la vi, se hizo contra la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, contra la periodista Sandra Rodríguez Coto, se hizo contra Mario Marazzi,
se hizo con una serie de figuras en el país, periodistas como Ivette Sosa, Damaris Suárez, todos están en el Telegram chat, ciertamente, porque cada vez que el gobierno veía una figura que estaba haciendo su trabajo, rápido había que atacarla y desacreditarla. Recordemos que Ivette había trabajado el caso de Héctor O'Neill. Y se había convertido en una figura no muy querida para estos grupos que enseguida querían, como digo yo, ver la sangre correr, la querían desacreditar por ella haber logrado esa cobertura tan exitosa y pues parte de la historia, ¿no? De lo que pasó. Así que todo aquel que fiscalizaba la labor del gobierno en ese momento era víctima. ¿Qué pasó? Ricardo Rosselló Nevares sale del poder, gobernador que se montó en un avión, cayó en un boquete y dijo que se tenía que ir de Puerto Rico porque él cayó en un boquete, pero usted y yo caemos en un boquete y no nos podemos ir, nos tenemos que quedar aquí. Y entonces pues él se montó en el avioncito y se fue a Virginia, donde hoy día es un cabilderito. Y cuando ese señor se va, se desarticula todo ese ejército de troles. ¿Y qué pasa? Ahora, en días recientes, yo vengo monitoreando mis redes sociales, siempre estoy pendiente de estas cuentas troll, estas cuentas fatulas, estas cuentas que lo que buscan es generar controversia. Había unos que estaban muy calladitos, ¿sabes? Muy tranquilitos. Algunos son semi-reconocidas las cuentas, pero Carmen, ha regresado el troleo intenso. Mi preocupación es que muchas veces ya esto está saliendo de parte de comunicadores y de relacionistas con licencia, que se han convertido en los nuevos troles de COI de la vida. O sea, esa práctica que instauró COI, la han agarrado esos comunicadores y desde estructuras muy altas de poder en el gobierno han comenzado su campaña de odio y de amenaza. Y como tú dices, me tocó personalmente en estos días, y sabes que yo detesto esto de ser el protagonista de la noticia. No creo que uno deba ser protagonista de la noticia porque yo estoy aquí comentando otro tema, pero me incomodó de cierta manera, porque yo soy madre y yo tengo hijos, cuando ellos no tienen cómo atacarte, cuando no encuentran por dónde atacar esa voz de denuncia, rápido sale el troll. Y eso es bien peligroso, es extremadamente peligroso. Y en Puerto Rico, desde las altas estructuras oficiales, y no tengo ningún temor en decirlo, desde las altas estructuras oficiales del gobierno de Puerto Rico, se ha iniciado una campaña para activarlo. Tengo otra colega que le pasó exactamente lo mismo en días recientes. Han publicado una falacia para desacreditar absolutamente todo lo que había pasado en el Telegram chat. Es como si quisieran reivindicar lo que pasó en el Telegram chat. La verdad está ahí, los estudios están ahí. A nosotros nadie nos los contó. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, lo leímos, lo escuchamos y sabemos que un gobernador salió del poder por tal razón. Es verdaderamente lamentable que comunicadores que se deban dedicar a estar promoviendo información utilicen su título y su licencia de relacionista para ir y hacer lo que es la parte más sucia, el trabajo más sucio que pudiese hacer cualquier persona, que es destruir una reputación. Eso es horrible y lo repudio, como comunicadora lo repudio. Mira, yo que me parece, y están nuestros internautas diciendo, por ejemplo, Caridad Pierluisi era parte de COI. De hecho, yo entiendo que dirigió una división, y a mí se me ocurre también pensar que COI no se fue del todo del gobierno de Puerto Rico, porque la presencia solamente de Caridad Pierluisi, con todos los contactos y con toda la participación que tuvo en COI, obviamente nos deja la puerta abierta de que
ese grupo de gente que participó en la administración nefasta de Ricardo Rosselló Nevares esté presente en esta administración. Pero ojo, Edwin Miranda y la gente de Edwin Miranda le hicieron la campaña de comisionado residente a Pedro Pierluisi. Eso Sí. no nos lo dijo nadie. Eso está ahí y es una realidad. Ese era. Esos son los vínculos que tiene Pedro Pierluisi con COI. Y esto de los trolls y de las cuentas falsas y de la manera en que, como tú dices, se acercan a la destrucción de reputaciones, a tratar de manchar la reputación de comunicadores o personas que están en el entramado de las redes sociales que no necesariamente tienen vinculación con partido político alguno o están representando a algún, por ejemplo, político electo de otro partido político. Es parte de lo que nosotros vimos en el Telegram chat. Es como a todo lo que vuela a diferencia, a diversidad. Hay un ataque que no viene desde el contenido, viene desde para lo que se utilizan por parte de muchos las redes sociales para difundir mensajes que desacrediten al otro, que le hagan daño a una persona. Sabemos lo que supone que hablen de determinados asuntos, como pueden ser los asuntos más personales, ¿verdad? Claro. Que ahí es donde te sigo cuando dices, esas son las cosas que pues uno lo resiente. Pero la utilización del troll en un momento en que se viven muchas irregularidades de todo tipo, fíjense que venimos a hablar de la corrupción. El troll que se le ocurre establecer y normalizar la corrupción entre los populares y los PNP no está haciendo otra cosa que troleando con un tema tan difícil como es la corrupción. Mira, Carmen, y qué bueno que traes eso de la corrupción, porque me llevó a un punto que me quedé sin tocar cuando estábamos hablando previamente. Y fíjate que los troles surgen desde la estructura que viene siendo el Partido Nuevo Progresista. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué eso surge así? Porque ellos, obviamente, la ideología política, ¿no?, de la anexión con los Estados Unidos, es lo que ellos quieren seguir promoviendo, esa ideología, es descartar cualquier cosa que no sea la anexión. Pero ¿sabes qué? Increíblemente, la corrupción ha sido parte del discurso por el cual el gobierno de los Estados Unidos ha legitimizado la situación colonial de Puerto Rico. Y es la imposición de ese Estado colonial lo que permite que nos saquen esta colonia con leyes como 2022, que nos saquen el país. Ellos obtienen unos beneficios. Todo aquel que viene y saquea obtiene unos beneficios, pero todo aquel que piense igual y muestre que puede pensar y que puede articular una postura que no es la postura estadista, está mal. Está mal. Así que son pájaros, son palitas. Es básicamente lo mismo y estoy haciendo aquí un análisis cruzado, pero quiero que la gente entienda dónde es que se encuentran estos dos temas. Son altamente relacionados, están estrechamente vinculados. Todo este modelaje de los troles y de utilizar los troles para la destrucción de reputaciones viene desde lo que viene siendo la estructura del Partido Nuevo Progresista. Que yo sepa, ustedes no han visto troles relacionados con otra ideología política, con el independentismo, con Proyecto Dignidad, con Movimiento Victoria Ciudadana. Es increíble ver todos los días cómo las figuras públicas de este país son víctimas y son atacadas por personas que eso es lo único que hacen todo el día. Y tú puedes contar la participación de esa persona, como tú dices, hay estudios donde se vincula la participación de estos personajes. Y entonces siempre tienen las figuras del odio muy particular y siempre tienen el mismo tema en la boca y siempre están desprestigiando a la misma gente. ¿Qué pasa? El asunto de la percepción de la reputación de la persona, pues es desde la otra edad. Y eso es un valor.
la reputación es un valor intangible, pero ciertamente pesa e incide sobre otras cosas, como por ejemplo viene siendo la postura de un candidato político o cuando una persona quiere aspirar a un puesto dentro de su empresa. Entonces, destruir la reputación es la forma más fácil, la forma de menos esfuerzo que tienen estas personas para sacar a esa persona que piensa diferente del medio. Mira, voy a hacer dos comentarios. Uno que me parece acertado, el asunto de la vinculación ideológica, porque es que esa es la experiencia y esa es la historia y ahí está la evidencia. O sea, si pudiéramos decir otra cosa, lo traíamos. Es un poco lo que pasa en Estados Unidos con la utilización de las herramientas digitales del Partido Demócrata o de las personas que dentro del Partido Demócrata pueden ser conservadores o progresistas, ¿verdad? Desde el ala más de la derecha hasta más de lo progresista, por decirlo, catalogarlo de otra manera que no sea la izquierda, del Partido Demócrata versus la derecha más relajada del Partido Republicano, hasta los más conservadores y los más recalcitrantes. Es el Partido Republicano y sobre todo Donald Trump el que hizo uso de las redes sociales como lo utilizan particularmente los troles y la creación de ese grupo y ese banco que antes eran los llamadores y como dice Robert Baldwin, antes eran las turbas republicanas o uno de ustedes, perdón, que no creo que cité mal, antes eran las turbas republicanas y en el siglo XXI son los troles. Ahora, para mí también, Brenda, sería llevarlo a que estas son las herramientas del siglo XXI. Las herramientas del siglo XX, en la década del 40 y a partir del nazismo, las vimos, y el fascismo, las vimos instaladas desde la demagogia y la propaganda con otros recursos y otras herramientas, porque estábamos en el siglo XX y la era digital no estaba disponible. Quizás si Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda, hubiera tenido la capacidad de llegar a las masas y a las poblaciones mundiales, porque entonces habría salido de Alemania. Como es la era digital, hubiera hecho uso, porque este es el mecanismo y la herramienta, pero la demagogia, la propaganda, es la misma. Es mentir descaradamente, repetir la mentira, y en este caso, tratar de desacreditar y manchar reputaciones y hacerle daño a la reputación de una persona que obviamente en el contexto de Puerto Rico es mucho más reducido el espacio y tiene mucha más trascendencia. Nos hemos extendido, pero agradecida, Brenda, de que hayamos tenido esta discusión, porque me parece que dentro de las cosas que queremos hacer es también hacer estas críticas a la interior y esas críticas de nuestros propios espacios de trabajo que son importantes para lo que hacemos todos los días, que es tratar de traer los contextos de lo que está pasando en Puerto Rico desde el punto de vista de lo social, de lo político, de lo económico y de todas las miradas que tenemos diariamente desde la comunicación. Dicho eso, yo me despido, pero le doy la palabra a usted. Se fue Brenda. Sí. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas, Carmen? Sí. Ay, disculpa, tengo el perro en la casa de al lado, está ladrando. Bueno, estas cosas pasan. Hoy la comunicación ha estado fatal, la señal ha estado fatal y tengo esta situación. Pero mira, yo creo que empezamos a tocar este tema de los troles. Creo que todavía en la discusión la podemos seguir trabajando un poco más adelante en otros programas, que estamos cortos de tiempo en el día de hoy. Así que vi que varias personas han comentado y concurro que estas son las antiguas turbas republicanas. Los tiempos han cambiado, como tú dices, vivimos en una era digital. Así que entiendo que Carmen Enís va a estar subiendo el estudio que señaló, y les agradezco a todos la sintonía en el día de hoy. Y muchísimas gracias por siempre fomentar todo tipo de discusión. Poco a poco voy leyendo los comentarios cuando estoy con los audífonos. Y no, ¿verdad? No puedo contestar todo,
pero agradezco infinitamente la oportunidad para que se traiga este tema de discusión. Como comunicadora me preocupa mucho, es un asunto ético. Creo que alguien comentó qué tipo de problema era este. Sí, esto es un asunto ético, y todos los comunicadores nos debemos adherir a unos preceptos éticos donde siempre prevalezca la información y el buen juicio de parte de nosotros. Así que gracias a todos bonitos y bonitas. Por eso usted siempre sintonice Bonita Radio todos los miércoles, Estrategia de Comunicación y Comunicación Estratégica, porque no tenemos ningún problema en entrarle a los temas que incumben incluso la manera en que nosotros ejercemos la profesión. Gracias, Brenda. Nosotros nos vamos. Recuerden, nos vemos el miércoles con Brenda, pero mañana a las 11 de la mañana volvemos aquí a un programa en Bonita Radio. En Bonita Radio donde conversamos, donde hablamos de ustedes y de lo que usted tiene derecho a saber desde el punto de vista del periodismo y la comunicación. Seguimos, nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Recuerden ir a Bonita Radio si les parece. Pueden allí programar sus aportaciones a Bonita. Recuerden que estamos en venta de toda la tienda de Bonita en un 50%. No se lo pierda, vamos a acabarla, que por ahí viene una nueva imagen y vienen nuevas formas de visibilizar nuestro producto periodístico. También pueden ir a la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Siempre estamos en todas las redes sociales, incluidas aquellas donde hay troles y nos dicen barbaridades. Eso es parte de la vida. Seguimos. Nos vemos mañana. Recuerden que siempre nos auspicia Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, Juana Díaz Coop y Manuel Seno Gandía. Nos vemos mañana a las 11. Que descansen. Buenas noches.